octubre de 1962, la humanidad no solo estuvo cerca de la destrucción, estuvo a segundos de desaparecer sin siquiera darse cuenta. Y lo más inquietante es que el momento más peligroso no ocurrió frente a cámaras ni en discursos históricos, sino en completo silencio, en lo profundo del océano, cuando un solo hombre, aislado del mundo, tomó una decisión que pudo haber borrado el futuro para siempre, y nadie supo lo cerca que estuvimos del final. En el punto más tenso de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética no solo eran rivales, eran dos fuerzas opuestas atrapadas en un enfrentamiento constante, sin campo de batalla, sin declaración oficial, sin inicio claro. Solo una presión invisible que crecía día tras día, extendiéndose por continentes enteros, influyendo gobiernos, provocando guerras indirectas y moldeando el destino de millones. Era una guerra construida sobre el miedo, la desconfianza y la amenaza permanente de destrucción nuclear. Un conflicto donde el arma definitiva no podía usarse, pero siempre estaba lista. Tras la Segunda Guerra Mundial, el equilibrio global cambió radicalmente. Europa quedó devastada, agotada, incapaz de sostener el poder que alguna vez tuvo. Y en ese vacío, surgieron dos superpotencias con visiones completamente opuestas del mundo. Por un lado, Estados Unidos, con su modelo capitalista y democrático. Por el otro, la Unión Soviética con un sistema comunista centralizado. Ambos convencidos de tener la razón, ambos convencidos de que el otro representaba una amenaza imposible de ignorar. Pero más allá de la ideología, algo mucho más peligroso crecía en silencio: el miedo. No solo al poder militar del enemigo, sino a sus intenciones. La desconfianza se convirtió en norma, el silencio en sospecha, y cada movimiento, por pequeño que fuera, tenía el potencial de desatar una catástrofe irreversible. A comienzos de los años 60, esa tensión alcanzó un punto crítico. Fue entonces cuando la Unión Soviética tomó una decisión audaz y secreta: instalar misiles nucleares en Cuba, a tan solo 150 kilómetros del territorio estadounidense, lo suficientemente cerca como para atacar ciudades en cuestión de minutos, lo suficientemente cerca como para cambiar el curso de la historia. La operación se ejecutó con un nivel de secreto absoluto: equipos trasladados discretamente, soldados desplegados sin levantar sospechas, misiles ensamblados pieza por pieza. En la superficie, todo parecía tranquilo, pero bajo esa calma se estaba cruzando una línea peligrosa, una que no tendría vuelta atrás. Estados Unidos descubrió la verdad a través de vuelos de reconocimiento, fotografías borrosas, formas extrañas en el paisaje cubano. Analistas examinaron cada detalle hasta que la realidad se hizo innegable. No eran instalaciones defensivas, eran plataformas de lanzamiento nuclear. Lo que siguió no fue una guerra inmediata, fue algo aún más peligroso: un silencio cargado de decisiones imposibles, un instante en el que cualquier error podía desencadenar el fin. El gobierno estadounidense enfrentaba tres opciones: no hacer nada y aceptar el riesgo, atacar y provocar una escalada sin control, o imponer un bloqueo naval y esperar que la Unión Soviética retrocediera. La decisión fue calculada con extremo cuidado. No lo llamaron bloqueo, lo llamaron cuarentena, porque la palabra bloqueo significaba guerra, y la guerra era exactamente lo que ambos intentaban evitar. Mientras los barcos estadounidenses se posicionaban alrededor de Cuba, los buques soviéticos seguían avanzando. Cada kilómetro aumentaba la tensión, cada hora elevaba el riesgo. El mundo observaba, pero solo veía una parte de la historia. Lo que nadie veía eran los mensajes secretos, los errores de interpretación, el miedo dentro de las salas donde se tomaban las decisiones. Entonces llegó el momento.
Los barcos soviéticos se acercaron a la línea de confrontación, redujeron la velocidad y algunos comenzaron a retirarse. Por un instante pareció que la crisis se desactivaba. Pero eso era solo lo visible, porque bajo el océano, lejos de cualquier mirada, otra historia se estaba desarrollando, una mucho más peligrosa. Un submarino soviético, sin comunicación con Moscú, rodeado por fuerzas navales estadounidenses, comenzó a enfrentar una presión creciente, literal y psicológica. La tripulación llevaba días bajo el agua, el calor aumentaba, el oxígeno disminuía y a su alrededor explosiones retumbaban, cargas de advertencia lanzadas por los estadounidenses para obligarlos a salir a la superficie. Pero la tripulación no sabía que eran advertencias. Para ellos aquello sonaba como el inicio de la guerra. Dentro de ese submarino había un torpedo nuclear, una sola arma capaz de destruir toda una flota, una sola decisión capaz de desencadenar una reacción en cadena irreversible. El protocolo era claro. 3 oficiales debían estar de acuerdo para lanzar. 2 lo estuvieron. Creían que la guerra ya había comenzado. Creían que estaban siendo atacados. Creían que no había otra opción. Pero el tercer hombre dudó. Y en ese instante, la historia de la humanidad quedó suspendida en una sola decisión. No fue un presidente, no fue un general, fue un hombre aislado, dentro de un submarino, sin acceso a la verdad completa, intentando interpretar el caos. Y decidió no hacerlo. Contra la presión, contra el miedo, contra lo que parecía lógico en ese momento. Se negó. Y gracias a esa decisión, el torpedo nunca fue lanzado, la guerra nuclear nunca comenzó, el mundo siguió adelante sin saber lo cerca que estuvimos del final. En la superficie, las negociaciones continuaron, mensajes entre líderes, algunos públicos, otros secretos, hasta que finalmente se alcanzó un acuerdo. La Unión Soviética retiraría sus misiles de Cuba, Estados Unidos, en silencio, retiraría sus de Turquía y prometería no invadir la isla. Para el mundo, fue una resolución política, un final tenso, pero controlado. Pero la verdad era mucho más frágil, porque esta crisis nunca fue solo sobre misiles, fue sobre percepción, sobre cómo las suposiciones pueden llevar a consecuencias irreversibles, sobre cómo sistemas diseñados para proteger, bajo presión, pueden convertirse en detonantes de destrucción. Después de ese momento, ambas potencias comenzaron a entender el verdadero peligro, no solo el enemigo, sino el propio sistema en el que estaban atratados. Se crearon líneas directas de comunicación, se revisaron protocolos, pero la Guerra Fría no terminó ahí. Continuó durante décadas, a través de guerras indirectas, espionaje, competencia tecnológica. Cada lado avanzando, pero cargando en silencio el recuerdo de lo cerca que estuvieron de desaparecer. Años después, la Unión Soviética colapsaría, Estados Unidos emergería como la potencia dominante y la Guerra Fría llegaría oficialmente a su fin. Pero las lecciones remanecen, porque lo que casi desencadenó la Tercera Guerra Mundial no fue solo una decisión, fue un sistema construido sobre la desconfianza. Un mundo dividido en fuerzas opuestas, cada una convencida de su propia razón, cada una interpretando a la otra a través del miedo. Y quizá lo más inquietante de todo es lo poco que hizo falta para evitar el desastre. No fue una gran estrategia, no fue un plan perfecto, fue duda, fue incertidumbre, fue un hombre eligiendo no actuar. La historia suele celebrar a quienes actúan sin vacilar, a los líderes que toman decisiones firmes, a los momentos que cambian el curso del mundo. Pero a veces, la decisión más importante es la que nunca se toma. El misil que no fue lanzado, la orden que no se dio, la línea que no se cruzó. Porque en un mundo con un poder capaz de destruirlo todo, la contención se convierte en la forma más rara de fortaleza. Y mientras ese poder siga existiendo, la pregunta seguirá presente. Si ese momento volviera a ocurrir, ¿haríamos lo mismo? ¿O veríamos a la historia tomar un camino diferente?
Si te interesan las historias que revelan los momentos ocultos que cambiaron el mundo, suscríbete al canal, porque a veces los eventos más importantes de la historia son aquellos que casi sucedieron.